Es él, resonó la voz de la jueza en la sala, con la mirada fija en mí y una expresión de puro reconocimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los abogados se detuvieron en medio de sus frases. La secretaria dejó de escribir. Incluso el alguacil cambió de posición nerviosamente. Mi hija Jennifer puso los ojos en blanco y le susurró algo a su marido, David, lo que les hizo reír discretamente a ambos. No tenía ni idea de lo que significaban esas dos palabras, pero yo sí. A mis 68 años, había vivido lo suficiente como para reconocer cuando el destino estaba a punto de dar un giro. Me llamo Matthew y, cuando entré en ese tribunal aquella mañana de martes en Denver, mi propia familia creía que lo perdería todo. Pensaban que solo era un viudo obstinado aferrado a una casa vieja, que había perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Lo que nunca se dieron cuenta es que yo llevaba conmigo una historia mucho más antigua y mucho más poderosa que su codicia. 3 semanas antes, David había llegado a mi casa con una carpeta llena de documentos y esa sonrisa falsa que aprendí a odiar. Matthew, tenemos que hablar sobre tu futuro, dijo, como si fuera un favor. Jennifer estaba a su lado, con el abrigo verde que le había comprado por Navidad a ella, pero sus ojos eran fríos como el hielo del invierno. Papá, la casa es demasiado grande para ti. David ha encontrado una comunidad de jubilados perfecta. No me lo estaban pidiendo. Me lo estaban comunicando. Durante 42 años, había construido mi vida en esa casa con mi difunta esposa, Rebecca. Cada ladrillo guardaba nuestros recuerdos. Cada habitación resonaba con las risas de Jennifer cuando era niña. Pero para ellos, solo era una propiedad, números y ganancias potenciales. David abrió la carpeta con movimientos calculados. Ya hemos iniciado los trámites. La comunidad tiene lista de espera, pero he conseguido que te pongan al principio de la cola. Deberías estar agradecido. ¿Agradecido? La palabra quedó suspendida en el aire como una ofensa. Esta es mi casa, dije, con una voz sorprendentemente firme. No voy a ir a ningún sitio. La sonrisa de David desapareció. Matthew, sé razonable. Te estás haciendo mayor. El mes pasado tropezaste en el jardín. ¿Y si te pasa algo cuando no hay nadie cerca? Quería recordarle que solo había resbalado en la hierba mojada y que me había recuperado solo. Pero sabía que no importaría. Ya habían decidido mi destino sin mí. En los días siguientes, David trajo a unos tasadores que recorrieron mi casa como si ya estuviera en venta. Midieron las habitaciones con movimientos rápidos y desinteresados, garabateando notas en sus tablillas. Las tuberías están obsoletas, dijo uno de ellos con frialdad. El suelo de la cocina es anticuado. Necesitaría una reforma completa. Me quedé callado en un rincón, agarrado al borde de mi delantal. Esos suelos que él descartaba con tanta indiferencia habían sido colocados ladrillo a ladrillo por las manos de Rebecca cuando Jennifer tenía 10 años. Mientras continuaban con su fría inspección, convirtiendo mi casa en números en una hoja de cálculo, sentí que algo despertaba dentro de mí. Una determinación que no había sentido desde que Rebecca se fue. Pensaban que era indefenso, que había perdido la capacidad de luchar. Pero mientras David sonreía con confianza, explicando a los tasadores sobre la optimización del valor de reventa, yo ya estaba organizando mentalmente información que ellos desconocían por completo. Lo que mi familia nunca supo fue que Rebecca había guardado secretos. Secretos que yo descubriría solo unos días antes de ese juicio, y que lo cambiarían todo para siempre. Si te está gustando esta historia de giro familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un hombre subestimado convertiría la mayor humillación de su vida en la victoria más dulce que jamás haya presenciado. Porque cuando Jennifer y David vieron al juez reconocerme esa mañana, finalmente él comprendió que había subestimado por completo quién era yo realmente. David llegó 3 días después con un equipo de abogados, convirtiendo mi salón en una oficina temporal. Había cambiado el traje informal por uno más caro, más intimidante, como si la ropa pudiera validar su autoridad sobre mi vida. Matthew, he traído a algunos especialistas para que te expliquen mejor tu situación, anunció, señalando a 2 hombres de mediana edad que llevaban maletines de cuero negro. Jennifer permanecía a su lado, pero algo había cambiado en su postura. Tenía los hombros tensos y evitaba la mirada directa de ella. La hija que solía correr a mis brazos cuando era niña ahora parecía una extraña en mi propia casa. No necesito expertos para entender mi propia vida, respondí con calma, permaneciendo sentado en el sillón de Rebecca. El abogado más alto, que se presentó como Harrison Michey, abrió su maletín con gestos teatrales. S.R. Patterson, hemos analizado su situación financiera.
Los gastos de mantenimiento de esta propiedad superan significativamente su pensión. Habían investigado mis finanzas sin permiso. La violación de esa intimidad me quemaba en el pecho, pero mantuve una expresión neutra. Además, continuó Michei, hemos identificado varios incidentes de seguridad en los últimos meses. Caídas, olvidos, comportamientos que sugieren un deterioro cognitivo. David sonrió con falsa satisfacción. Estamos preocupados por ti, Matthew. No es solo una cuestión financiera, es una cuestión de salud y seguridad. ¿Qué incidentes?, pregunté, manteniendo la calma a pesar de la creciente ira. Jennifer finalmente habló, con voz débil y ensayada. Papá, olvidaste apagar la cocina la semana pasada. Y te caíste en el jardín. La cocina estuvo encendida 10 minutos más mientras contestaba el teléfono. Corregí. Y tropecé con una manguera que dejaste en el camino, Jennifer. No me caí ni me lastimé. David se inclinó hacia adelante, su tono se volvió más agresivo. Matthew, estás en negación. Estas son señales claras de que necesitas cuidados especializados. El segundo abogado, más joven, deslizó un conjunto de documentos por la mesa. Estos son formularios de poder notarial y transferencia de bienes. Con su firma, Jennifer podrá tomar decisiones médicas y financieras en su nombre, asegurándose de que reciba la atención adecuada. Examiné los papeles, reconociendo inmediatamente la trampa legal que representaban. Una vez firmados, perdería por completo el control sobre mi vida, mis bienes, mi autonomía. ¿Y si me niego a firmar? El silencio que siguió estaba cargado de amenazas no verbalizadas. David y Michei intercambiaron una mirada que confirmó mis peores temores. Bueno, dijo Michei lentamente, en ese caso, tendríamos que considerar una evaluación psiquiátrica formal, para determinar su capacidad de tomar decisiones racionales. La amenaza era clara, firme voluntariamente o nos veremos obligados a declararlo mentalmente incapacitado. Jennifer se movió incómoda y, por un momento, creí ver un destello de la niña que había criado. Pero David le puso la mano en el hombro y cualquier vacilación que pudiera haber sentido desapareció. Es por tu bien, papá, dijo, pero su voz carecía de convicción. En los días siguientes, la presión se intensificó. David comenzó a aparecer sin avisar, siempre acompañado de diferentes especialistas, un geriatra que nunca me había examinado, un contable que cuestionaba cada centavo de mi jubilación, incluso un psicólogo que observaba mis movimientos como si fuera un espécimen de laboratorio. Convirtieron mi casa en un escenario en el que yo era a la vez el actor principal y el acusado. Cada uno de mis gestos era analizado, cada palabra sopesada como prueba de mi supuesta incompetencia. El momento más doloroso llegó cuando encontré a Jennifer sola en la cocina, donde Rebecca solía preparar sus famosas tartas de manzana. Jennifer, comencé suavemente, ¿de verdad crees que debo ser internado contra mi voluntad? No fue capaz de mirarme a los ojos. David dice que es lo correcto. Él entiende estas cuestiones legales mejor que nosotros. David no me conoce desde hace 42 años, respondí. Él no estaba presente cuando tuviste neumonía a los 7 años y yo pasé 3 noches en vela cuidándote. No vio a tu madre y a ella construir esta casa ladrillo a ladrillo, plantando cada árbol en el jardín. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las secó rápidamente. Las cosas son diferentes ahora, papá. Te estás haciendo mayor y David quiere asegurarse de que estás a salvo. David quiere asegurarse de que él tenga el control sobre esta propiedad. La corregí, agotando por fin mi paciencia. Y tú estás permitiendo que él te utilice como instrumento. Jennifer se apartó de mí, con el rostro endurecido de nuevo. David me cuida de una forma que tú nunca lo has hecho. Me ha dado estabilidad, seguridad financiera. La acusación me dolió profundamente. Estabilidad y seguridad financiera, cosas por las que yo había sacrificado mucho para proporcionárselas a ella, pero que David ahora reivindicaba como logros propios. Esa noche, solo en mi cama, dejé que las lágrimas finalmente cayeran. No por la casa que amenazaban con quitarme, ni por el dinero que creían que no tenía. Lloré por la hija que había perdido a manos de un hombre que solo veía en ella un medio para sus fines egoístas. Pero fue durante esa noche más oscura cuando recordé las palabras que Rebecca había susurrado en sus últimos días. Matthew, si me pasa algo, busca la caja azul en el ático. Hay cosas allí que necesitas saber. En ese momento, pensé que ella estaba delirando debido a la medicación. Pero ahora, ante la posibilidad de perderlo todo, sus palabras resonaban con nueva urgencia.
Mientras David y Jennifer planeaban mi expulsión forzosa, empecé a darme cuenta de que Rebecca había dejado algo más que recuerdos en nuestra casa. Había dejado herramientas para una batalla que ni siquiera sabía que tendría que librar. Lo que ellos no sabían era que la mujer más inteligente que había conocido había pasado sus últimos meses preparándose para proteger al hombre que amaba, incluso después de su muerte. A la mañana siguiente, David llegó más temprano de lo habitual, acompañado de un hombre con gafas de sol que se presentó como el Dr. Peterson, especialista en evaluación geriátrica. Su presencia en mi casa a las 7:30 de la mañana, sin previo aviso, fue una violación deliberada de mi privacidad. Matthew, hemos decidido acelerar el proceso, anunció David, instalándose en mi salón como si fuera el dueño. El Dr. Peterson hará una evaluación rápida hoy mismo. Jennifer permanecía detrás de él, evitando mi mirada, pero pude notar que sus manos temblaban ligeramente. Una parte de ella aún sabía que eso estaba mal. No he autorizado ninguna evaluación, respondí con firmeza. Y no voy a participar en ninguna. El Dr. Peterson abrió una carpeta y comenzó a garabatear notas, observando mis movimientos como si fuera un espécimen interesante. Sr. Patterson, la resistencia a la atención médica es a menudo un síntoma de deterioro cognitivo. La trampa se estaba cerrando a mi alrededor con una rapidez aterradora. Cada palabra que dijera en mi defensa se interpretaría como una prueba de mi incompetencia. Jennifer, la llamé suavemente, ignorando a los otros dos hombres. ¿De verdad vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que unos desconocidos decidan el futuro de tu propio padre? Por fin, ella me miró, y, por un momento, vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero David le puso la mano en el hombro, un gesto aparentemente cariñoso que, en realidad, era una demostración de control. Papá, estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo ella, con voz ensayada. Estamos tratando de cuidar de ti. El Dr. Peterson siguió tomando notas, documentando nuestra conversación como si fuera una sesión terapéutica. Me di cuenta de que cada palabra se estaba utilizando en mi contra, construyendo un caso para mi supuesta incapacidad mental. Necesito un momento a solas, dije, levantándome del sillón. Voy a preparar café para todos. David sonrió con satisfacción. Claro, Matty. Pero deja que Jennifer te ayude. Por tu seguridad. En la cocina, mientras Jennifer organizaba las tazas con movimientos nerviosos, intenté un último acercamiento. Jennifer, tu madre murió en esta casa, sosteniendo mi mano. Naciste en la habitación de arriba durante una tormenta de nieve porque no pudimos llegar al hospital a tiempo. Esta casa es nuestra historia, nuestra familia. Las lágrimas finalmente cayeron por su rostro. Lo sé, papá. Pero David dice que no podemos dejar que las emociones interfieran en las decisiones prácticas. David dice, repetí con amargura. ¿Cuándo se volvieron las palabras de David más importantes que tu propia conciencia? Ella no respondió, pero pude ver la lucha interna en sus ojos. Todavía quedaba una chispa de la niña que yo había criado, enterrada bajo años de manipulación psicológica. Cuando regresamos a la sala, el Dr. Peterson había terminado sus observaciones iniciales. Cerró su maletín con un movimiento teatral. Basándome en lo que he observado, resistencia a los cuidados, comportamiento defensivo, apego irracional a la propiedad, recomiendo una evaluación completa en un entorno hospitalario, anunció él, como si estuviera pronunciando una sentencia. La sala giró a mi alrededor. En menos de una hora, habían creado un caso médico falso que podría dar lugar a mi internamiento involuntario. No, dije, con una voz más fuerte de lo que esperaba. No iré a ningún hospital. David se inclinó hacia adelante, con su sonrisa depredadora ahora más visible. Matthew, no lo entiendes. Ya no es una decisión tuya. Fue en ese momento cuando el recuerdo de las palabras de Rebecca se cristalizó por completo. Busca la caja azul en el ático. Hay cosas allí que necesitas saber. Durante 42 años, Rebecca había sido mi compañera en todo. Conocía a personas que yo no conocía, guardaba secretos que protegía cuidadosamente. Si había dejado algo escondido, era porque sabía que algún día lo necesitaría. Está bien, dije con calma, sorprendiendo a todos. Pero necesito recoger algunas pertenencias personales antes de irme. Cosas que le pertenecían a Rebecca. El Dr. Peterson miró su reloj. 15 minutos, señor Patterson. No queremos retrasar el proceso. Subí las escaleras con las piernas que parecían de plomo, pero cuando llegué al pasillo del segundo piso, mi determinación se cristalizó.
Ya no se trataba de la casa ni del dinero. Se trataba de la dignidad, del derecho de un hombre a decidir su propio destino. El ático era un espacio que había evitado desde la muerte de Rebecca. Demasiado polvo, demasiados recuerdos. Pero ahora, rebuscando entre cajas viejas y muebles cubiertos, busqué algo azul. Lo encontré detrás de un armario antiguo, una pequeña caja metálica de color azul marino que nunca había visto antes. Estaba cerrada con llave, pero la llave estaba pegada en la parte inferior con cinta adhesiva, típico de la meticulosidad de Rebecca. En su interior, mi realidad se reconfiguró por completo. Los documentos financieros mostraban cuentas bancarias que yo desconocía. Certificados de acciones de empresas en las que Rebecca había invertido en secreto. Escrituras de propiedades en otros estados. Pero lo más impactante fue una carta fechada solo 2 meses antes de su muerte. Mi querido Matthew, comenzaba con su familiar caligrafía. Si estás leyendo esto, es porque alguien está tratando de aprovecharse de tu bondad. Guardé estos recursos no porque no confiara en ti, sino porque conocía tu generoso corazón. Darías todo para ayudar a cualquiera que te lo pidiera. Mi respiración se volvió superficial mientras seguía leyendo. La propiedad donde viven Jennifer y David nos pertenece desde hace 5 años. La compré a través de una empresa de inversiones cuando el edificio tenía dificultades financieras. Él paga el alquiler a una administradora, pero el dinero va directamente a nuestra cuenta. También tengo acciones de la empresa donde David trabajaba antes de ser despedido por irregularidades financieras. El mundo giró a mi alrededor. Rebecca no solo me había dejado recursos, sino también poder sobre las mismas personas que ahora intentaban controlarme. La carta continuaba: usa esta información con prudencia, mi amor. No para hacer daño, sino para proteger la dignidad que tanto nos ha costado construir. Y recuerda, Jennifer es ella misma. Puede que ahora esté perdida, pero aún puede salvarse. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo junto con los documentos más importantes. Cuando bajé las escaleras, ya no era el mismo hombre que había subido. El Dr. Peterson miraba su reloj con impaciencia. Sr. Patterson, tenemos que irnos ya. En realidad, respondí con voz tranquila pero cargada de una nueva autoridad, he cambiado de opinión. David se levantó bruscamente. Matthew, te hemos explicado que eso ya no es decisión tuya. Quizá deberíamos reconsiderarlo, dije, sacando uno de los documentos del bolsillo. Especialmente teniendo en cuenta que tengo aquí la escritura del edificio en el que vivís. El silencio que siguió fue absoluto. David palideció, Jennifer abrió la boca sorprendida y el Dr. Peterson pareció sentirse repentinamente incómodo. Eso es imposible, balbuceó David. Llevamos años pagando el alquiler. A una empresa de administración que me transfiere los pagos directamente a mí, respondí con calma. Mi difunta esposa era mucho más astuta de lo que nadie imaginaba. Jennifer se sentó pesadamente en la silla, golpeada de lleno por el impacto de la revelación. Papá, eso significa que... Significa que han estado viviendo en mi propiedad mientras planeaban quitarme la mía, completé. Y también significa, Dr. Peterson, que sus servicios ya no serán necesarios. El médico ya estaba guardando sus papeles apresuradamente. Parece que ha habido un malentendido. Dejaré que la familia resuelva estos asuntos en privado. Después de que se marchó, David intentó una última ofensiva. Matthew, aunque eso sea cierto, seguimos preocupados por tu capacidad para administrar estos bienes. Sonreí por primera vez en semanas, una sonrisa que llevaba 42 años de experiencia y la sabiduría que me había dejado la mujer más inteligente que jamás había conocido. David, dijo con calma, te sugiero que empieces a buscar un nuevo lugar donde vivir. Tenéis 30 días. La expresión de absoluto shock en sus rostros fue solo el comienzo. Rebecca me había dejado mucho más que dinero o propiedades. Ella me había dejado la herramienta para recuperar mi dignidad. Y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. David no se marchó en silencio. A la mañana siguiente, encontré mi jardín destrozado, flores pisoteadas, la manguera cortada en pedazos y un mensaje garabateado con pintura roja en la puerta de mi casa: pagarás por esto. La vecina, la señora Henderson, lo había presenciado todo desde la ventana de su cocina. Matthew, él estuvo aquí a las 5 de la mañana, me dijo nerviosa, entregándome unas fotos que había tomado con su móvil. Parecía un hombre poseído. Las imágenes mostraban a David, claramente reconocible, destruyendo sistemáticamente el jardín que Rebecca y yo habíamos cultivado durante décadas. Y lo que es más importante,
Mostraban su matrícula y la hora exacta de los actos de vandalismo. Gracias, Margaret, dije, guardando las fotos con cuidado. Pueden ser muy útiles. Mientras limpiaba los escombros del jardín, sonó mi teléfono. Era Jennifer, con la voz temblorosa y desesperada. Papá, David está fuera de control. Él se ha pasado toda la noche dando vueltas por la casa, haciendo llamadas, gritando a la gente por teléfono. Él dice que estás mintiendo, que los documentos son falsos. ¿Y tú, Jennifer? ¿Qué opinas? Hubo una larga pausa. Ya no sé en qué creer. David dice que mamá no podría haberte ocultado tantos secretos, que alguien te está manipulando. Tu madre era más inteligente de lo que ninguno de nosotros jamás imaginó, respondí amablemente. Y me quería lo suficiente como para protegerme incluso después de su muerte. Papá, David quiere concertar una reunión. Él dice que podemos resolver esto en familia, sin abogados ni tribunales. Sonreí con tristeza. David estaba tratando de mantener el control de la situación, de evitar una exposición pública que pudiera revelar sus otros fraudes. Dile a David que estoy dispuesto a hablar, dije. Pero será en mis términos. Esa tarde, comencé a explorar a fondo el tesoro que Rebecca había dejado. La caja azul contenía mucho más que documentos financieros. Había cartas, fotografías y registros meticulosos de la investigación que ella había llevado a cabo sobre David durante los últimos años de su vida. Rebecca lo había documentado todo, las discrepancias en las historias profesionales de David, sus deudas de juego anteriores a su matrimonio con Jennifer, incluso fotografías de él entrando en establecimientos sospechosos a horas que contradecían sus afirmaciones de estar trabajando. Pero el descubrimiento más devastador fue una serie de correos electrónicos impresos. Rebecca había creado una cuenta falsa y se había comunicado con David, fingiendo ser una posible inversionista interesada en sus emprendimientos. En las conversaciones, David había revelado detalles comprometedores sobre sus intenciones con mi propiedad, sus planes de declararme incompetente e incluso comentarios despreciables sobre mi supuesta senilidad. El viejo no sospecha nada, había escrito David. Jennifer hace todo lo que le pido. Una vez que consiga el poder notarial, venderé esta casa e invertiré todo en el proyecto de Miami. Si sale bien, nos haremos ricos. Si no, al menos no será nuestro dinero. Rebecca había sido más astuta que un detective profesional. Cada correo electrónico estaba fechado, autenticado y era legalmente admisible en un tribunal. Mientras estudiaba los documentos, el teléfono volvió a sonar. Era un abogado que no conocía. S.R. Patterson, mi nombre es Bradley Morrison, represento a David Carter. Mi cliente desea concertar una reunión para resolver algunos asuntos familiares de forma amistosa. S.R. Morrison, respondí con calma, dígale a su cliente que estoy disponible mañana a las 2 de la tarde. Pero la reunión será aquí, en mi casa, y contaré con mi propio representante legal. Hubo una pausa. Señor Patterson, no creo que eso sea necesario para una discusión familiar. Después de que su cliente vandalizara mi propiedad esta mañana, todo se ha vuelto necesario. La llamada terminó abruptamente. Pasé el resto del día organizando todos los documentos de Rebecca en orden cronológico. Cada prueba, cada carta, cada transacción financiera fue catalogada y preparada para su presentación. Pero lo más importante es que empecé a comprender la estrategia que Rebecca había creado para mí. No solo me había dejado pruebas para defenderme, me había dejado el poder para reconstruir completamente la situación, para proteger a Jennifer de las manipulaciones de David y para garantizar que hombres como él no pudieran explotar a familias vulnerables en el futuro. El abogado que contraté era Harold Peterson, especializado en derecho de familia y delitos financieros. Cuando revisé los documentos con él, sus ojos se iluminaron con la apreciación de un profesional que reconoce un trabajo excepcional. Matthew, tu esposa ha construido un caso que sería difícil de montar incluso para un investigador experimentado, dijo él admirativamente. Tenemos pruebas suficientes no solo para proteger tus bienes, sino para procesar a David por intento de fraude, coacción a personas mayores y, posiblemente, extorsión. Harold, no quiero destruir a David, le expliqué. Quiero proteger a mi hija y recuperar la dignidad que él intentó arrebatarme. A veces, respondió Harold pensativo, la mejor protección es la exposición completa de la verdad. La víspera de la reunión, Jennifer apareció sola en mi puerta. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y parecía haber envejecido años en solo unos días. Papá, he encontrado cosas en casa. Documentos que David había escondido,
cuentas que yo no sabía que existían. Dejó una carpeta sobre mi mesa de comedor. Creo que me ha mentido sobre muchas más cosas de las que imaginaba. Examiné los documentos que ella había traído. Facturas de casinos, contratos de préstamos no autorizados, correspondencia con agencias de cobro. David había utilizado el nombre de Jennifer como avalista en varias transacciones fraudulentas. Jennifer, ¿autorizaste estas garantías? Ella negó con la cabeza, con lágrimas rodando por su rostro. Nunca había visto estos documentos antes. Él falsificó mi firma en todo. Cogí una lupa y comparé las firmas con la que Jennifer había hecho en una carta de cumpleaños para mí el año anterior. Las diferencias eran obvias, incluso para un ojo inexperto. Papá, susurró ella, he sido una idiota, ¿verdad? Te ha manipulado alguien muy experto en engañar a la gente, le corregí con delicadeza. Eso no te convierte en una idiota. Te convierte en una víctima que necesita protección. Esa noche, Jennifer se quedó en casa, en la habitación que había sido de ella durante la adolescencia. Mientras dormía, preparé mi estrategia definitiva para la reunión del día siguiente. David había cometido suficientes errores como para enfrentarse a graves consecuencias penales. Pero mi objetivo no era solo castigarlo. Era recuperar a mi hija, proteger a otras personas mayores de estafas similares y honrar la memoria de la mujer que había sacrificado tanto para prepararme para este momento. Si estás siguiendo este viaje de descubrimiento y justicia familiar, suscríbete al canal porque mañana descubrirás cómo una simple reunión familiar se convertiría en el enfrentamiento más decisivo de mi vida. Rebecca me había dado todas las herramientas necesarias. Ahora era el momento de usarlas no solo para defenderme, sino para convertir un intento de explotación en una lección que David nunca olvidaría. Mientras revisaba los documentos por última vez antes de acostarme, no sentí ira ni sed de venganza. Sentí algo mucho más poderoso, la tranquila determinación de un hombre que finalmente había comprendido su verdadero valor. La reunión estaba programada para las 2 de la tarde, pero David llegó una hora antes, trayendo consigo no solo al abogado Bradley Morrison, sino también a 2 personas que no esperaba, un oficial judicial y una trabajadora social del condado. Matthew, anunció David con falsa cortesía, hemos decidido acelerar el proceso de evaluación. Esta es Sandra Meads, de Servicios de Protección al Adulto Mayor. La mujer de mediana edad me observó con ojos clínicos, tomando notas en una carpeta. Sr. Patterson, hemos recibido informes de que puede estar siendo explotado financieramente por terceros malintencionados. La ironía de la situación casi me hizo reír. David estaba utilizando el propio sistema de protección como arma contra mí. Interesante, respondí con calma. ¿Y quién ha hecho esos informes? Bradley Morrison se adelantó. Sr. Patterson, su yerno está preocupado por su capacidad para tomar decisiones financieras independientes, especialmente tras las recientes acusaciones sobre documentos cuestionables. Jennifer permanecía en silencio en un rincón de la sala, con los ojos enrojecidos por el llanto. Pude ver la lucha interna en su expresión, una parte de ella aún se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Bueno, dije, dirigiéndome a la señora Mills, me gustaría ver esas acusaciones documentadas. Y también me gustaría que mi abogado estuviera presente antes de cualquier evaluación formal. David sonrió con satisfacción. Matthew, la resistencia a las evaluaciones es a menudo un síntoma de deterioro cognitivo. Solo estamos tratando de protegerlo. En ese momento, Harold Peterson llegó cargando 2 voluminosas carpetas. Detrás de él, para mi sorpresa, estaba el juez Marcus Anderson, ahora vestido de civil. Perdón por el retraso, dijo Harold profesionalmente. He traído a un observador independiente, ya que esta situación implica acusaciones graves por ambas partes. David se sintió visiblemente incómodo con la presencia del juez. No creo que eso sea necesario para un asunto familiar. De hecho, dijo Marcus con calma, cuando hay acusaciones de explotación de personas mayores y capacidad mental, es importante contar con observadores imparciales. La señora Meads consultó sus documentos. Sr. Patterson, nuestros registros indican preocupaciones sobre documentos financieros que pueden no ser auténticos, así como acusaciones de que está siendo influenciado por terceros. ¿Qué documentos concretos?, preguntó Harold, abriendo su primera carpeta. Porque aquí tengo autenticaciones completas de todos los bienes del señor Patterson, verificadas por 3 instituciones financieras independientes. El rostro de Bradley Morrison comenzó a palidecer mientras Harold repartía copias de los documentos. Escrituras autenticadas,
extractos bancarios oficiales, incluso el historial completo de las investigaciones que Rebecca había llevado a cabo sobre David. Eso es imposible, murmuró David, hojeando los papeles. Ella no tenía acceso a esa información. Rebecca Patterson era licenciada en contabilidad y auditoría, explicó Harold con calma. Pasó los últimos 5 años de su vida documentando meticulosamente sus preocupaciones sobre usted, señor Carter. La señora Mitz examinó los documentos con creciente interés. Sr. Carter, aquí veo registros de múltiples cuentas a nombre de su esposa que usted parece haber utilizado como garantía para préstamos no autorizados. David se levantó bruscamente. Son falsificaciones. Matthew está siendo manipulado por abogados sin escrúpulos. Fue entonces cuando Harold abrió la segunda carpeta, revelando algo que hizo palidecer completamente a David: impresiones de correos electrónicos entre David y Rebecca. Su difunta esposa, dijo Harold, dirigiéndose a mí, creó una identidad en línea para investigar las actividades del señor Carter. Durante 18 meses, mantuvo correspondencia con él, fingiendo ser una posible inversora. Empecé a leer las impresiones en voz alta. El viejo no sospecha lo que se avecina. Jennifer hace todo lo que le pido. Una vez que consiga el poder notarial, venderé esta casa e invertiré todo en el proyecto de Miami. El silencio en la sala era absoluto. Jennifer se cubrió la boca con las manos, con lágrimas corriendo por su rostro. La señora Mitz tomaba notas frenéticamente. Eso no prueba nada, dijo David, pero su voz había perdido toda convicción. Los correos electrónicos se pueden falsificar. Marcus se inclinó hacia adelante. Sr. Carter, ¿reconoce este lenguaje como suyo? Porque tenemos aquí los metadatos completos, incluidas las direcciones IP que corresponden a su residencia. David miró desesperadamente a su abogado, que estaba guardando sus papeles apresuradamente. Bradley, haz algo. Lo siento, David, respondió Bradley fríamente. No puedo representarte en asuntos que implican un posible fraude penal. La señora Mitz cerró su carpeta con un chasquido decidido. Sr. Patterson, basándome en lo que veo aquí, no hay pruebas de deterioro cognitivo ni de explotación por parte de terceros. De hecho, parece que ha sido víctima de un intento de fraude por parte de su propia familia. David intentó una última jugada. Jennifer, díselo. Cuéntales cómo él ha estado actuando de forma extraña, olvidando cosas. Jennifer finalmente encontró su voz, pero no de la forma que David esperaba. Yo mentí sobre eso, susurró ella. David me dijo que inventara esos incidentes. Papá nunca mostró signos de confusión u olvido. La confesión cayó sobre David como una sentencia. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido por completo el control de la situación. No lo entienden, dijo él, con voz desesperada. Tengo deudas importantes. Gente que me hará daño si no pago. Su casa era mi única salida. Y por eso intentó cometer fraude contra un anciano, dijo Marcus con calma. Sr. Carter, le sugiero que busque asesoramiento legal independiente. Rápidamente. Harold se dirigió a la señora Miss. Creemos que hay motivos suficientes para abrir una investigación criminal. Tenemos pruebas de falsificación de documentos, coacción a personas mayores y uso fraudulento de información financiera. David se levantó tambaleándose. Matthew, no puedes hacerme esto. Soy el marido de tu hija. Por primera vez desde que comenzó la reunión, dejé que toda la ira que había guardado aflorara en mi voz. Intentaste robarme mi casa, mi dignidad y mi hija. Utilizaste a Jennifer como marioneta en tus planes. ¿Y ahora quieres mi misericordia? David miró a Jennifer por última vez, pero ella se había alejado al otro lado de la sala. Jennifer, no puedes abandonarme ahora. Tú me abandonaste en el momento en que decidiste utilizarme, respondió ella, con una voz más fuerte de lo que le había oído en años. Falsificaste mi firma en documentos financieros. Mentiste sobre tu situación profesional. Me convertiste en cómplice de delitos que ni siquiera sabía que estaba cometiendo. La señora Mitz cerró su informe. Sr. Patterson, recomendaré que se archive cualquier investigación sobre su capacidad. También remitiré este caso al Departamento de Delitos Financieros. Mientras David era escoltado fuera por los agentes que habían llegado durante la reunión, se volvió una última vez. Esto no ha terminado, Matthew. Puede que hoy hayas ganado, pero tengo recursos que ni te imaginas. Sonreí tranquilamente. David, se te olvida algo.
Tu esposa es mi hija. Y a través de ella, tengo acceso a todos tus recursos desde hace años. La comprensión final atravesó su rostro como un rayo. Él finalmente entendió que no solo había perdido, sino que había perdido contra alguien que conocía cada uno de sus movimientos incluso antes de que los hiciera. Pero aún le esperaba una última revelación, una que ni siquiera yo había previsto por completo. Marcus se acercó a mí después de que se llevaran a David. Matthew, hay algo que debes saber sobre por qué lo reconocí en el tribunal. Marcus se acercó a mí con un sobre amarillento en las manos. Matthew, hace 30 años, cuando era un joven secretario que luchaba por sobrevivir en el sistema judicial, una amable secretaria se quedó hasta tarde para ayudarme con un caso complejo que mi supervisor había dejado sobre mi mesa. Mi corazón se aceleró mientras los recuerdos se cristalizaban. Rebecca, susurré. Ella, me trajo café, organizó todos los documentos y me dijo que tenía potencial para llegar a ser alguien importante si creía en mí mismo, continuó Marcus, con los ojos brillantes de emoción. Esa noche cambió el rumbo de toda mi carrera. Jennifer nos miraba a ambos, confundida. Mamá conocía al juez Anderson. Tu madre salvó mi carrera, explicó Marcus. Y hoy, después de todos estos años, por fin he podido devolverle el favor protegiendo al hombre que ella amaba. Harold sonrió discretamente. Matthew, eso explica algunas cosas sobre cómo se ha tratado este caso con tanta rapidez y eficacia. Las semanas siguientes trajeron un desfile constante de revelaciones. David fue acusado de 14 cargos distintos: fraude a personas mayores, falsificación de documentos, coacción, chantaje emocional y uso fraudulento de identidad. La investigación reveló que él había intentado estafas similares con otros familiares mayores en diferentes estados. Jennifer se divorció oficialmente y se mudó de vuelta a casa. No fue una transición fácil. Años de manipulación habían dejado profundas cicatrices en nuestra relación. Pero poco a poco, a través de conversaciones honestas y terapia familiar, comenzamos a reconstruir lo que David había destruido. Papá, me dijo una mañana de domingo, mientras preparaba tortitas en la misma cocina en la que había crecido, ¿cómo encontraste la fuerza para perdonar todas las cosas terribles que te dije? Puse mi mano sobre la suya. Porque tu madre me enseñó que el amor verdadero no abandona a las personas que amamos, incluso cuando se pierden temporalmente. El legado que Rebecca había dejado era aún más extenso de lo que había imaginado inicialmente. Además de las propiedades y las inversiones, ella había establecido una red de conexiones financieras que me permitieron no solo proteger nuestro futuro, sino también crear algo significativo para los demás. Fundamos la Fundación Rebecca Patterson para la protección de las personas mayores, una organización que ofrece asistencia jurídica gratuita a las personas mayores que se enfrentan a la explotación familiar. Compramos un edificio victoriano en el centro de la ciudad y lo convertimos en oficinas donde abogados voluntarios trabajan con investigadores privados para sacar a la luz tramas similares a la que David había intentado. Margaret Henderson, mi vecina que había fotografiado el vandalismo de David, se convirtió en nuestra primera asistente administrativa. Matthew, dijo ella durante nuestra reunión inaugural, Rebecca estaría muy orgullosa de lo que has construido en su memoria. El caso contra David fue a juicio 8 meses después. La sala del tribunal estaba abarrotada, no solo con familiares y amigos, sino también con otras víctimas de sus estafas anteriores que habían encontrado el valor para testificar después de que nuestra historia se hiciera pública. David, visiblemente envejecido y delgado, intentó por última vez manipular la situación durante su testimonio. Señoría, solo intentaba cuidar de mi familia. Matthew mostraba signos de deterioro y mi esposa estaba preocupada. La fiscal, una mujer competente llamada Lisa Rodríguez, simplemente abrió una carpeta y comenzó a leer los correos electrónicos que Rebecca había recopilado. La voz de David, capturada en sus propias palabras, delataba sus verdaderas intenciones con claridad cristalina. El viejo ni siquiera sospecha lo que se avecina. Jennifer hace todo lo que le pido. Una vez que consiga el poder notarial, venderé esta casa e invertiré todo en el proyecto de Miami. Si sale bien, nos haremos ricos. Si no, al menos no será nuestro dinero. El silencio en la sala era absoluto. Jennifer, sentada a mi lado, se cubrió el rostro con las manos. David la miró por última vez, pero no encontró ni piedad ni perdón en su mirada. Marcus pronunció la sentencia con la gravedad que el momento exigía. S.R. Carter, usted ha abusado de la confianza familiar de la forma más cobarde posible. Ha manipulado a su propia esposa para cometer delitos contra su padre. Sus acciones representan no solo la codicia individual, sino un ataque a los cimientos de la decencia familiar.
Le condeno a 5 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional y a la restitución completa de todos los daños económicos y emocionales. 2 años después, mientras observo a Jennifer jugar con sus hijos gemelos en el mismo patio donde ella creció, reflexiono sobre el extraordinario viaje que Rebecca inició con su silenciosa sabiduría. La fundación ya ha ayudado a más de 200 familias a denunciar casos de explotación. Hemos creado un sistema de alerta temprana que identifica patrones sospechosos en documentos legales relacionados con transferencias de propiedad de personas mayores. Hemos establecido asociaciones con bancos locales para señalar transacciones financieras inusuales relacionadas con cuentas de jubilados. David cumplió su condena y, según he oído, se mudó a otro estado tras su liberación. Jennifer nunca volvió a mencionar su nombre, y yo respeto esa decisión. Algunas heridas se curan mejor cuando no se remueven constantemente. Marcus Anderson se convirtió en un amigo cercano y asesor habitual de la fundación. Matthew, me dijo recientemente, Rebecca sabía exactamente lo que hacía cuando te preparó para esta batalla. Te convirtió en el guardián que nuestra comunidad necesitaba. La verdad más profunda que aprendí a través de esta experiencia no fue sobre la venganza o la justicia, sino sobre el propósito. Rebecca no me dejó riqueza solo para proteger nuestros bienes personales. Me equipó para proteger la dignidad de todos los que enfrentan una vulnerabilidad similar. Todas las mañanas, sigo despertándome a las 6, preparo café en la misma taza azul agrietada y reviso las violetas africanas en la ventana de la cocina. Pero ahora estos rituales tienen un significado diferente. No son recordatorios de soledad, sino celebraciones de continuidad, de amor que trasciende la muerte, de legados que crecen a través de la acción intencionada. Si esta historia de transformación y justicia familiar te ha llegado al corazón, suscríbete al canal porque aún queda mucho por aprender sobre cómo el amor verdadero puede manifestarse de formas que nunca imaginamos posibles. Jennifer a menudo me pregunta cómo pude perdonarla tan completamente por haber participado en las estafas de David. La respuesta es simple: cuando comprendes que las personas que amas pueden estar temporalmente perdidas, pero nunca destruidas para siempre, el perdón se vuelve no solo posible, sino inevitable. David intentó convertirme en una víctima, pero Rebecca me convirtió en un protector. Y esa diferencia marcó toda la diferencia del mundo.